tardes a todas y a todos. Es un verdadero gusto para el Consejo Económico y Social de Guatemala ofrecerles a ustedes este evento que tiene como propósito dilucidar uno de los temas centrales en la agenda estratégica del CES. Como todos saben, nos hemos propuesto discutir esta tarde acerca de la necesidad de un sistema nacional de información que obviamente sirva de soporte para la formulación, para la definición de las futuras políticas públicas de largo alcance que necesita nuestro amado país. La atención de esta temática no es casual. El Consejo Económico y Social de Guatemala definió en el año 2021, aún habiendo pasado el periodo más grave de la pandemia, se trabajó en la formulación del Plan de Reactivación Económica y Social, conocido como PRES. Si tuviéramos que definir el PRES de la manera más práctica, pues diríamos que se trata de una evaluación de las necesidades del país, pero fundamentalmente resolver esas necesidades en función del funcionamiento del Estado. Desde esa lógica de cómo hacer funcional la institucionalidad del Estado, pues también nos surgió en ese mismo periodo la inquietud de establecer una especie de estado de situación del país, y para ello formulamos y desarrollamos un proceso de discusión pública de temas vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, teniendo como parangón las metas establecidas en dichos objetivos, a fin de poder establecer con puntualidad las brechas, pero también cuáles podrían ser las líneas de acción necesarias para acercarnos a esa realidad que ofrecen los objetivos de desarrollo sostenible. De esa cuenta, tuvimos como resultado un documento que circula y que ha tenido bastantes comentarios. Es un informe que le denominamos Guatemala, ¿qué país queremos? Pero lo más importante, quizá, está en el subtítulo de ese documento: elementos para fortalecer el diálogo social. Y en esa línea de continuidad de este tema del diálogo social, pues ya hemos avanzado un primer foro como este, donde se discutió el tema de la educación, una educación caracterizada desde una perspectiva clara y concisa en términos de un diálogo a favor de la educación inclusiva, equitativa y de calidad, entendida con esas características como un bien público. Y ahora, pues nos surge, eso es lo que del pensamiento de los señores panelistas, lo que vamos a buscar es nutrir los procesos de toma de decisión estratégica que concebimos que esos procesos solo se pueden desarrollar contando con un soporte de información de calidad, oportuna y que tenga esa puntual perspectiva de ser estratégica. Para dar inicio a esta actividad,
solicito la presencia a este estrado de don Bernardo López, secretario técnico del Consejo Económico y Social de Guatemala, y en tanto don Bernardo se acerca, rogaría también a los señores panelistas, a don Hugo Maúl, a don Víctor Estuardo Flores y a don Eric Coyoy, que se sirvan ubicar en sus puestos ya señalados en el escenario. Muy bien, dejo con ustedes entonces a don Bernardo López, secretario técnico del Consejo Económico y Social de Guatemala. Buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes acá el día de hoy. Tal como se mencionaba en la introducción, en uno más de los eventos de seguimiento, tanto al Plan de Reordenamiento Económico y Social propuesto por el CES, como también dentro de la vertiente de lo que es la iniciativa Guatemala, ¿qué país queremos? Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este evento el día de hoy de forma presencial y de forma virtual. Bienvenidos a nuestros panelistas, Hugo, Eric, licenciado Flores, un enorme gusto saludarlo. Quisiera referirme muy brevemente, a manera de introducción mixta, cómo hemos titulado Sistema Nacional de Información y las Políticas Públicas, una articulación necesaria. Desde los primeros años de actividad técnica y política del Consejo Económico y Social, allá más o menos por el 2013 y 2014, coincidíamos en dos puntos principales para el tema del diseño y la ejecución de la política pública. Digamos, pues para el diseño, si no tiene uno un sistema nacional de las estadísticas que lo acerque medianamente a un objetivo de bienestar de la población, pues estar como tirando con escopeta y a oscuras, pues está tirando el cálculo. Y luego hablábamos el tema de lo de la ejecución y en ese momento abordábamos el tema de la relativa eficiencia o ineficiencia del Estado mismo para ejecutar política pública. Hablábamos también sobre lo que llamábamos una ley nacional en aquel momento y luego evolucionamos a llamar un sistema nacional del servicio civil para también una mejor ejecución de la política pública. Con el tiempo fue madurando tanto, no solo por acumulación de experiencias y por discusión y por ejecución del diálogo social entre los sectores productivos que conforman el Consejo Económico y Social, sino fortaleciendo las alianzas estratégicas, tanto con los diseñadores como con los ejecutores de política pública, un sistema de, como mencionaba, de alianzas estratégicas. Y eso ha permitido que los sectores productivos del país, representados y reunidos en el Consejo Económico y Social, hablando de lo que es el sector empleador, el sector trabajador y el sector de las cooperativas, hayan podido, en un momento dado, implementar el fin último del Consejo, que es el diálogo social. El diálogo social acotado a la política pública, económica y social, precisamente. ¿Qué se ha podido demostrar y qué se ha podido comprobar en este tiempo? Bienvenido, licenciado Santa Cruz. Hemos podido comprobar que el CES no es quien va a gestionar la crisis, ni es el CES quien va a decidir el uso de los recursos públicos, ni es quien va a aprobar las plataformas estratégicas.
no es quien va a ejecutar el presupuesto, pero sí es el ente que se va a encargar, como lo ha hecho en la última década, de promover el diálogo social de una manera permanente en relación con el contenido y con la gestión de las políticas públicas, diseñadas e implementadas por los organismos del Estado. De esta manera y en esta historia, en julio del 2021, el CES y el Instituto Nacional de Estadística suscriben un convenio de cooperación interinstitucional con el objeto, dice este convenio, de desarrollar acciones estratégicas conjuntas que permitan el fortalecimiento del INE y del Sistema Estadístico Nacional, apoyado por el Plan de Reactivación Económica y Social que ya cité antes, propuesto desde el Consejo Económico y Social. Pues tanto en ese momento el INE como el CES coinciden en la importancia de fortalecer e institucionalizar con una visión sistémica valga la redundancia, un sistema de información. Entonces, llegamos a este panel con un objetivo. El objetivo es dialogar sobre lo aspiracional, sobre ese Sistema Nacional de Información. Acá no estamos para juzgar, en todo caso estaríamos para diagnosticar y para manifestar nuestras aspiraciones sobre lo que debe ser un sistema de información nacional. Este es uno de los 4 componentes estructurales que hemos identificado en el Plan de Reactivación Económica y Social. Aventuramos e imaginamos que sus procesos, o sea, que su función, sea nutrir procesos de toma de decisión, basado precisamente en datos de calidad y en datos de calidad actualizados, estratégicos y oportunos. La conformación de este foro el día de hoy lo quiero dividir en 2 para poder explicarlo. 1, y lo voy a poner primero, es fijar una posición técnica y política del Consejo Económico y Social. Queremos trasladar a esta selecta audiencia que nos acompaña el día de hoy y nuestro interés como representación legítima de los sectores productivos del país en Guatemala, sobre 2 actividades que consideramos las más inmediatas e importantes a las que debe enfocarse la institucionalidad pública encargada de las estadísticas nacionales. La primera es la encuesta de ingresos y gastos de hogares del 2022. Y la segunda es la encuesta nacional de empleo, la ENEI, también 2022. ¿Por qué? Porque aquí vamos a llegar a decir que si vamos a enfocar la coyuntura inmediata de cara a construir una estructura, no podemos dejar de atender el día a día. Y que hasta el momento se han invertido ya bastantes recursos en estas actividades y de qué manera no podemos dejarlas caer en sus ritmos de ejecución, en sus ritmos de implementación y en sus ritmos de control de la calidad. Ya espero que tendremos futuros eventos y vamos a motivar más diálogo respecto a este tema para que podamos hacer planteamientos, ¿por qué no?, de índole más estructural. Queremos agradecer la participación del Banco Central, del Banco de Guatemala el día de hoy, que está representado por el licenciado Víctor Flores, que es su director de Estadísticas Macroeconómicas. Bienvenido. Como buen economista, prometo que no voy a contar el chiste de cómo se hacen las estadísticas macroeconómicas y las salchichas, ¿verdad? No, los economistas somos medalla de plata atrás de los chistes en las profesiones, tras de los abogados, ¿verdad? Pero agradecemos mucho tener acá la presencia de la Banca Central del día de hoy. Por supuesto, también el ente oficial, o sea, como sería el único que genera estadísticas oficiales en Guatemala, como es el INE. Bienvenido, licenciado Santa Cruz, gracias por su presencia el día de hoy.
Y también, por último, pues hacer una combinación que para nosotros creemos es idónea con 2 profesionales de la ciencia económica, de centros de investigación muy prestigiados, tanto ellos en lo personal como sus centros en lo institucional. Bienvenidos Hugo Maúl, Eric Oyoy. En su momento también habiendo integrado juntas directivas en el INE y sobre todo usuarios principales de lo que son los datos estadísticos, económicos y sociales acá en el país. Así que de esta manera esperamos haber juntado la mayor autoridad y la mayor representatividad, tanto de los generadores como de los usuarios de las estadísticas, para que podamos iniciar con este evento del día de hoy un proceso de diálogo formal sobre este tema y que nos dé resultados tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. No me resta más que agradecerle a todos ustedes por su asistencia y devuelvo la palabra al maestro de ceremonias. Muchas gracias. A continuación, me permito presentar a la periodista Claudia Méndez Arriaza, quien tendrá bajo su responsabilidad la conducción de este evento en la parte de presentación de los distintos panelistas. Por favor, Claudia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes a los panelistas. Muchas gracias por estar acá. Qué bueno que nos podamos reunir en esta serie de conversaciones, de presentaciones y de paneles que tiene el CES para hablar de ese país que nosotros soñamos, un sistema nacional de información que resulta también clave y esencial para definir las políticas públicas que nos van a llevar a articular y a formar el país que nosotros imaginamos, el país en el que nosotros creemos y deseamos. Voy a presentar a cada uno de los panelistas, aunque ya han sido introducidos, pero ellos han preparado por separado una exposición en donde van a compartir sus ideas clave, sus ideas centrales de cómo imaginan, para qué se usa, cuál es la función de un sistema nacional de información y las políticas públicas. Así que les doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y empezamos con Víctor Flores, que él es el director del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco de Guatemala. También nos acompaña el licenciado Nelson Santa Cruz López, que es el coordinador del Sistema Estadístico del INE, y Hugo Maúl, que es experto del CIEN, y Eric Oyoy, experto del Centro de Estudios de la Universidad Rafael Landívar. Cada uno expondrá ante nosotros las ideas centrales que tienen sobre ese Sistema Nacional de Información para que luego nosotros podamos compartir las ideas y profundizar en ellas en un panel posterior. Empezamos en el orden que fueron presentados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos brinda el Consejo en este momento de participar en este evento tan importante. En segundo lugar, quisiera disculpar al licenciado González Richie, presidente del Banco de Guatemala, quien tuvo un inconveniente de agenda de último momento. En el marco de lo que se ha comentado, voy a permitirme presentar algunas diapositivas en cuanto a lo que el Banco de Guatemala, como miembro del Sistema Estadístico Nacional, ha realizado, podríamos decir, en las últimas 2 décadas, en lo que corresponde al fortalecimiento de las estadísticas macroeconómicas, y voy a comentar también algo de lo que consideramos que son los principales retos que como institución vamos a tener en los próximos años. El contenido de la presentación, pues básicamente vamos a ver el papel del Banco de Guatemala en el marco del Sistema Estadístico Nacional, cómo tuvimos que
hacer un esfuerzo para modernizar el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas derivado de las exigencias de información cada vez más detalladas y con mayor frecuencia de parte de los tomadores de decisiones para quienes generamos la información estadística y lo que consideramos, como mencioné, de los principales retos, no solamente para el Banco de Guatemala, sino también para el Sistema Estadístico Nacional. En principio, comentarles que para el cumplimiento de la misión del Banco de Guatemala, que consiste en promover la estabilidad en el nivel general de precios, en 2005 se implementó el esquema de metas explícitas de inflación, el cual demanda una gran cantidad de información estadística, no solamente en cuanto a los detalles, sino también en la periodicidad de la información. Estoy hablando de 2005, cuando todavía teníamos un sistema estadístico dentro del Banco Central que tenía muchas oportunidades de mejora. De esa cuenta también se creó algunas divisiones adicionales dentro del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas con el fin de adoptar las mejores prácticas internacionales, de cumplir con el objetivo de recopilar, compilar y diseminar de manera técnica y oportuna la diferente información que requería, en este caso, el Banco de Guatemala para la implementación del esquema de metas explícitas de inflación. ¿A qué me refiero? Básicamente, teníamos estándares internacionales con manuales actualizados del sistema de cuentas nacionales, de estadísticas de balanza de pagos, de estadísticas monetarias y financieras. También teníamos retos importantes para poder hacer una medición del aporte del sector informal al valor agregado o al Producto Interno Bruto del país. No disponíamos de instrumentos de análisis como matrices insumo-producto, que también eran demandados sobre todo por institutos de investigación, y tampoco habíamos implementado las últimas clasificaciones internacionales en lo relativo a las actividades económicas, que es la clasificación industrial internacional uniforme y también la clasificación central de productos. Ya para 2018-19 logramos la implementación del sistema de cuentas nacionales que hoy por hoy está vigente y que dispone de tanto el sistema de cuentas anuales como cuentas trimestrales y también un indicador mensual de actividad económica que nos va anticipando el comportamiento en la coyuntura de la economía nacional. Igualmente, ya disponemos de una serie de información donde se mide el aporte del sector informal a la economía del país desde la perspectiva del valor agregado y tanto por sus distintas actividades económicas como a nivel total del Producto Interno Bruto. Y un instrumento que se ha estado utilizando también mucho en los últimos tiempos, que es una matriz de empleo e ingresos por actividad económica, que nos permite conocer la generación de puestos de trabajo por las distintas actividades económicas que tiene el país. En el sector externo se implementó también el último manual de estadísticas de balanza de pagos, que es la sexta versión del Fondo Monetario Internacional, lo cual también demandó la realización de una serie de encuestas a empresas que tienen relación con el exterior, empresas de inversión extranjera directa, por ejemplo, y demandaba también una información que era necesaria para armonizar los resultados que estábamos obteniendo por el lado del sector real, es decir, por las cuentas nacionales. Acá quiero hacer una mención muy especial para el sector privado, de donde hemos tenido una gran colaboración con las distintas encuestas que el Banco de Guatemala realiza, tanto con frecuencia trimestral como con frecuencia mensual. Este ha sido un campo relativamente nuevo para el Banco de Guatemala, dado que antes del año 2000 no hacíamos encuestas a las empresas.
y es importante agradecer la colaboración que hemos tenido de los distintos empresarios del país. En cuanto al sector externo, también una parte importante de la información se basa en la colaboración que tenemos en la encuesta del sector externo, donde podemos no solamente medir las estadísticas de la balanza de pagos, sino también de la posición de inversión del país y algunos instrumentos estadísticos muy específicos que el Fondo Monetario Internacional exige a los distintos países. Misma historia en las estadísticas monetarias y financieras, donde se implementó la metodología que contiene el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras, también del Fondo Monetario Internacional. Quizá no se aprecia en la pantalla, pero en los distintos sectores, tanto el sector real como el sector externo y el sector monetario y financiero, estamos consignando el vínculo, entiendo que es en la presentación que se les va a distribuir, donde directamente se pueden consultar las estadísticas que tenemos a disposición del público en general. En noviembre de 2020, el Banco de Guatemala coordinó juntamente con el INE y el Ministerio de Finanzas Públicas la implementación de un estándar de divulgación de información del Fondo Monetario Internacional, que se denomina Página Nacional de Resumen de Datos de Guatemala. Esto consiste en información estandarizada que todos los países pueden consultar con el mismo formato, con el mismo detalle de información, y que consiste en algo que se denomina Sistema General de Divulgación de Datos Reforzado, el cual Guatemala no había podido implementar, pero que ya con la colaboración, como repito, tanto del Ministerio de Finanzas Públicas como del Instituto Nacional de Estadística, se pudo completar el listado de información mínima requerida para que participáramos. Este es un esquema de divulgación de datos que tiene un calendario, tiene una periodicidad definida. Si no cumplimos con determinada fecha para que esté publicado, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, después de cierto tiempo nos llega ahí una alerta que no hemos actualizado la información, dado que es consultada por agentes no solamente nacionales, sino también internacionales. En una de las diapositivas coloco la lista completa de variables que se dispone en esta página nacional de resumen de datos. Hay datos del sector real, del sector externo, también del sector monetario y financiero, de la parte de deuda pública, del mercado laboral. En general es algo que se puede consultar y es información que se puede descargar también en formato Excel. En cuanto a los principales retos, como Banco de Guatemala estamos viendo, es principalmente ya la actualización de ese set de manuales que mencioné. Ya Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están en este momento ya con reuniones en donde están haciendo revisiones a los distintos manuales. Tenemos entendido que el nuevo manual de cuentas nacionales, pues su última versión es del 2008, será ya publicada una última versión en el año 2025. La séptima versión también del manual de estadísticas de balanza de pagos y en este caso pues todo el marco completo de información que esto requiere, los clasificadores internacionales de actividades económicas, de productos, también serán revisados y publicados en 2025. De esa cuenta, el Banco de Guatemala en su plan estratégico institucional ya tiene considerado un proyecto donde se va a actualizar todo el marco estadístico relativo a las cuentas nacionales y al sector externo. También tenemos considerado en el plan estratégico la compilación del Producto Interno Bruto distribuido por regiones del país. Esta ha sido una demanda de información que hemos tenido en los últimos años y también se va a actualizar la matriz insumo-producto con los nuevos resultados de las cuentas nacionales, aplicando ya la metodología del SCN 2025. Otro de los retos que también consideramos importantes
que no solamente competen al Banco de Guatemala, sino a las distintas instituciones del Sistema Estadístico Nacional, es lo relativo a la compilación de registros administrativos. La experiencia internacional ha demostrado que el disponer de registros administrativos permite a las estadísticas de los países ser más oportunas, tener una mayor cobertura y reduce sobre todo sustancialmente los costos de hacer estadísticas de operativos de campo que normalmente demandan muchos recursos financieros. Esto aplica para registros administrativos de todo tipo. También un reto muy importante que, como indiqué, no compete solamente al Banco de Guatemala, es el mantener de forma continua diversos operativos estadísticos que son normalmente de gran magnitud. Me refiero, por ejemplo, a la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, a las encuestas de empleo, también a las encuestas de condiciones de vida, a las encuestas nacionales agropecuarias. Estas encuestas en principio no tienen una periodicidad definida, pero el desarrollo estadístico a nivel mundial nos sugiere que por lo menos esos operativos importantes deberían realizarse cada 5 años. Y en el caso de las estadísticas agropecuarias, pues usualmente deberían realizarse cada año, por lo menos, ¿verdad? En pantalla lo que vemos es también una gama de información que es importante disponer como Sistema Estadístico Nacional. Mencionaba los registros administrativos. Acá tenemos una gama importante de registros administrativos. Por ejemplo, todo lo relativo a información que proviene del régimen impositivo, toda la información, por ejemplo, de comercio exterior, que tenemos un muy buen registro administrativo de parte de la SAT. También información de los diversos ministerios, todo lo relativo a las finanzas públicas, el sistema financiero, también lo relativo a la información que proveen las distintas gremiales. Hay mucho registro administrativo proveniente de gremiales y asociaciones de productores. Y algo que citamos acá que como un punto muy importante es la periodicidad bien definida, por ejemplo, de un censo de población y habitación. Las mejores prácticas sugieren que estos no excedan los 10 años sin poderse actualizar. Sin embargo, hemos visto experiencias de otros países con una periodicidad mucho menor en cuanto a la actualización de este tipo de sistemas. Y ya para finalizar, identificamos algunos retos importantes para el Sistema Estadístico Nacional. Por ejemplo, se debería de procurar la armonización de las estadísticas, por ejemplo, a nivel de conceptos. Muchas veces nos referimos a determinada estadística y diversas instituciones entendemos cosas distintas. Por ejemplo, si estamos hablando de la misma metodología o tenemos estadísticas que deberían observar una misma metodología, pero no se ha podido implementar en la misma dinámica en todas las instituciones. Y algo que hemos tratado en diversas ocasiones, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Estadística, es lo relativo a la armonización de criterios en cuanto a la aplicación de nomenclaturas y clasificadores internacionales. Por ejemplo, a nivel país, nos ha llevado un esfuerzo importante el que la mayoría de instituciones que componemos el Sistema Estadístico Nacional apliquemos, por ejemplo, el mismo clasificador de actividades económicas y, por ejemplo, que podamos decir estadísticas del sector laboral para determinada actividad económica, que estemos hablando de la misma clasificación. En este caso, la última versión es la SIU Revisión 4.
y en este momento ya la mayoría de instituciones tenemos aplicado ese mismo clasificador, por eso lo ponemos acá como algo importante. Y el último punto que consideramos también relevante es evaluar y pensar en la creación de un repositorio de variables estadísticas que nos permita tener un fácil acceso de información en general del país, ¿verdad? Lo más cercano a ello que tenemos es lo que presenté como la Página Nacional de Resumen de Datos, en donde se ve información del país y que es, en este caso, la página directamente alimentada por las instituciones que generan la información, aunque esté alojada en una página oficial que es la página del Banco Central. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Con esta la corro. Solo adelante y atrás. Adelante. Muy buena tarde a todas las personas que nos honran con su presencia. Doy gracias al Consejo Económico Social por la invitación. Tengo muy claro que este tipo de espacios son los que hacen falta en Guatemala para que empecemos a avanzar de forma, digamos, más consistente en lo que es el Sistema Estadístico Nacional de Guatemala. Les quiero platicar un poco sobre lo que es el Sistema Estadístico Nacional de Guatemala. Les cuento que la figura que yo hoy ostento, o sea, de coordinador del Sistema Estadístico Nacional, a través de los años no había existido en el Instituto Nacional de Estadística, por lo cual considero que es un avance muy importante lo que se está haciendo en esta administración. No obstante, reconozco también que se han hecho avances en este sentido del Sistema Nacional Estadístico a partir del 2006 con la ENDE, también se tuvieron en 2017 con las estrategias de gestión estadística, y en fin, ha sido varios los que han aportado hacia lo que estamos construyendo hoy, que es el Sistema Nacional Estadístico de Guatemala. Vamos a empezar a ver algunas diapositivas, y es que el Sistema Estadístico Nacional de Guatemala está definido dentro de la ley del INE como el complejo orgánico de todas las dependencias del Estado y entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, y de las municipalidades, aparte de todo, que tengan dentro de sus funciones cualquier actividad que se refiere a la elaboración, recolección, análisis y publicación de información estadística. Si ustedes ven, la definición es bastante amplia. Nosotros, a partir de que tomamos este puesto, que es un reto especialmente para mí, siento que tenemos varios diagnósticos que se han realizado en varias administraciones. Sin embargo, todos han estado orientados a la modificación de la ley. Entonces nosotros, como ustedes saben, el INE no tiene en sus manos la modificación de la ley, sino que está a cargo de otras instancias. Entonces nosotros lo que estamos trabajando es con lo que tenemos, o sea, con la ley actual que data de 1985. Por supuesto, a todos nos parece una ley que, si ustedes quieren, ya no se adecúa a la realidad actual que se está viviendo, donde se está viviendo con minería de datos, con Big Data, con una serie de tendencias que se tienen a nivel mundial. Inclusive en algunos países ya se están compartiendo bases de datos, por ejemplo, de Mastercard, de Visa, para sacar patrones de consumo. No obstante, estamos conscientes que en Guatemala falta mucho para eso, dada la realidad nacional que tenemos en el área rural, donde, o sea, no es un secreto que estamos padeciendo mucha pobreza en toda esa área, ¿no? Todos los, digamos que los detalles plasmados del CEN están más que todo en el reglamento orgánico de la ley del INE, ahí lo pueden encontrar ustedes, asimismo como las oficinas coordinadoras sectoriales de estadística, que son las que aglutinan instituciones relacionadas con la temática y que se hacen publicaciones conjuntas. Más o menos este es el enfoque que le estamos dando a las OCSES. Nosotros tenemos varios temas en los que estamos trabajando, como son el ambiente, el género y pueblos,
salud, las MIPYMES, estamos con la construcción, con los índices de precios, también tenemos con el empleo, el turismo, educación. En varios de estos temas hemos tenido avances en estos meses. Lo que estamos haciendo básicamente es acercarnos a las instituciones, estamos viendo cómo trabajamos, documentos conjuntos y así acercarnos, pero no acercarnos solo con palabras, sino que acercándonos, brindando ya trabajo hecho por el Sistema Estadístico Nacional. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Trabajo, con la licenciada aquí presente, Michelle Rosales, que nos ha atendido muy bien. También nos ha colaborado mucho el Banco de Guatemala, aquí Víctor Flores. En fin, una serie de personas que, o sea, yo pienso que sí tenemos una luz dentro de este túnel que miramos que, claro, todos queremos estadísticas muy buenas, acertadas, oportunas y precisas, pero producir los datos es caro. A veces las instituciones tienen esos datos, pero tienen cierto recelo, ¿va? No estoy hablando de recelo entre los técnicos nos hablamos muy bien y podemos compartir cosas, pero ya ya cuando se habla de compartirlo oficialmente, entonces ya cambia la cuestión. Entonces, les platicaba que hemos trabajado ahorita unos documentos, se tenía un convenio con la SAT, creo que lo firmó aquí el licenciado Abel Cruz, que me da mucho gusto saludarlo. Con la SAT, entonces estamos empezando a trabajar esas bases y esas bases ya van a salir con el sello del Sistema Estadístico Nacional. Ese es uno de los primeros avances. Entonces, ya tenemos la 2018, ahorita ya nos mandaron 2019, 2020, 2021 y entonces estamos con bastante entusiasmo, digamos, por empezar a producir estos productos. También se empezó a trabajar el Clasificador Nacional de Ocupaciones, que aglutina o digamos que atiende a las ocupaciones que son de índole nacional. Por ejemplo, una tortillera que es muy nuestra y que la clasificación internacional no lo contempla específicamente. Entonces, son temas, por ejemplo, este clasificador nacional es un tema que ya está avanzado en Honduras, ya Costa Rica tiene como 6 actualizaciones al respecto. Entonces nosotros no nos queremos quedar atrás y entonces también nosotros ya trabajamos este clasificador para que se use entre las instituciones y por qué no en organismos privados. Otra cosa que tenemos ya en proceso es que queremos hacer un portal para el Sistema Estadístico Nacional, pero queremos hacerlo que esté en español y en inglés, porque a nosotros, por ejemplo, un señor de la Universidad de Chicago me decía a mí, fíjate que a mí me gusta mucho Guatemala, me gusta investigar sobre el país, pero no tengo acceso, yo no sé español y entonces yo quisiera que ustedes tuvieran algún tipo de variación en el lenguaje en su página. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer con este portal del Sistema Estadístico Nacional. En esto pensamos meter todos estos productos que les estoy diciendo que estamos trabajando conjuntamente, así como este documento que se los presento en la parte de abajo de la diapositiva, que es la caracterización de madres jefas de hogar, que es una cuestión que yo estaba explorando en las bases de datos y que no se había hecho antes y yo encuentro que es un fenómeno muy interesante. Y el fenómeno es que las madres jefes de hogar, yo estoy viendo que están aumentando. Y es que no son solo madres solteras, o sea, hay viudas, hay casadas. El punto es que son madres que administran un hogar y que no tienen un hombre a la par. Es un fenómeno muy, muy peculiar en Guatemala y que estaba viendo yo que está aumentando de forma continuada, de forma muy continua y bueno, y yo pienso que es preocupante para nuestra sociedad ese hecho. Regresando al tema del portal estadístico nacional, les comentaba que queremos hacerlo en inglés y español, ya tenemos un diseñador web que lo está trabajando, y entonces en estos cuadritos que se pueden apreciar ahí, tal vez ustedes los miran, tal vez no, pero esos cuadritos son temáticos de lo que les decía en las diapositivas anteriores. Ahí cada institución podría meter documentos que son de su producción
o bien el link para que los redirija. Nosotros ya hemos hablado con varias personas, por ejemplo, de la Cámara de la Construcción, y ellos los vieron con bastante beneplácito y están en toda la disposición de compartirnos sus publicaciones, y las meteríamos ahí en el apartado de construcción para mencionar un ejemplo. Entonces ya ustedes ya se materializaría lo que dice del SEMBA, que tendríamos ya las estadísticas ya unificadas. Igual con el Banco de Guatemala, te vamos a pedir la colaboración también desde ya para que nos colabores a nutrir este portal del Sistema Estadístico Nacional, que también queremos meterles ahí en una página las buenas prácticas estadísticas. Por ejemplo, un proceso de oficialización, quizás buenas prácticas que se ponen por CEPAL, estadísticas, en fin, una serie de cosas que ustedes podrían consultar y que enriquecería al usuario que actualmente hoy se queda con la producción solo del INE. Bueno, también le queríamos presentar algunos avances de las encuestas 2022. Es que les cuento que en lo relacionado con el tema de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, ENIG, el tamaño de la muestra es de 1.545 unidades primarias de muestreo. ¿Qué son unidades primarias de muestreo? Pues el INE resulta que tiene dividido el país en varios pedazos de mapa. Esos pedazos de mapa nosotros le llamamos sectores. Entonces una muestra representativa para nosotros del ENIG son 1.545 unidades primarias de muestreo. Eso ya al convertirlo en viviendas se vuelven en 15.450 viviendas. Entonces ahí tenemos una serie de datos, más o menos cada UPM son de 150 viviendas, las cuales se les seleccionan aleatoriamente, 10 viviendas, unidades como unidades secundarias de muestreo. Cada comisión de trabajo está integrada por 3 semanas muestrales de 9 días, calendario cada una. Es decir, la comisión dura 27 días. Tiempo en que el hogar permanece seleccionado son 7 días. Imagínense ustedes, nosotros vamos a un hogar y el encuestador diariamente durante 7 días está tocando a la puerta del hogar y le está pidiendo datos de consumo, de qué compró, etcétera, etcétera. Ya se imaginan qué molesto es, ¿verdad? Muchos nos tiran la puerta en la cara, pero bueno, o sea, más que todo es en el área urbana, ¿va? En el área rural pues sí tenemos mejor aceptación. Aquí está la muestra, tal vez es un poco pequeña la letra, pero definitivamente que la muestra mayor se encuentra en el departamento de Guatemala por su importancia económica y también poblacional. Vamos a todo el territorio nacional, por lo que esta encuesta, la encuesta nacional de ingresos y gastos, tiene desagregación departamental. Aquí estaba en esta diapositiva las comisiones que llevamos hasta el momento. Está un poco desfasada porque estamos ahorita en la 9ª comisión de 12 comisiones que abarca la encuesta. Es decir, pasamos todo el año encuestando, por eso es la encuesta más grande que tiene el INE. La última actualización de campo, pues, tenemos que ya llevamos 1.021 unidades primarias de muestreo entrevistadas de las 1.545 que son. Eso representa más o menos el 66.67%. ¿Qué indicadores se sacan del ENIG? La importancia que reviste la ENIG es precisamente porque se actualizan los patrones de consumo de los hogares mediante la actualización de la canasta familiar de consumo según divisiones de gasto de los hogares. Otra importancia que se tiene es la actualización del año base del IPC, del índice de precios al consumidor. Por consiguiente, de lo derivado de la división de gastos y alimentos de bebidas, la actualización de la canasta básica alimentaria. Y obviamente, entre todo eso, se pregunta la caracterización sociodemográfica de los hogares, necesidades insatisfechas, indicadores principales de empleo, ingresos y gastos. Ahora vamos con la ENEI. El ENEI, les cuento que está en proceso de salir a campo, ahorita se está capacitando.
Entonces, tenemos que ahora la ENEI la estamos actualizando a la 19 Conferencia de Estadísticos de Trabajo. Les cuento que pasamos muchos años con hasta la 13ª actualización, o sea, estábamos como 35 años respecto con los países de Latinoamérica. Entonces, esta actualización sí que es importante y muy importante para el país porque nos vamos a poder comparar con otros países de Latinoamérica que ya incluso algunos andan en la 20 conferencia. Se depuró la boleta y se eliminaron 79 preguntas. Realmente se eliminaron porque se determinó que en la base de datos no eran consistentes y que estaban de más, etcétera, etcétera. Esto para obtener mejor calidad de respuesta. También se tiene contemplado en esta versión 2022 una versión electrónica de boleta. También se presentó la boleta a la OCDE de Empleo y ahí se presentaron todas estas novedades. Y en este momento, creo que el 7 de noviembre saldrá a campo ya la ENEI para que ustedes lo tengan presente. Pues la ENEI sigue con la muestra o la desagregación que ha tenido siempre, ¿va? O sea, la región metropolitana urbana, el complemento urbano nacional y el rural nacional. A pesar de que vamos a todos los departamentos a encuestar, la desagregación solo es por estos 3 dominios de estudio porque la muestra no nos da precisión para tener una desagregación departamental. ¿Qué más quisiéramos que tener una departamental, ¿verdad? Porque sería tan importante, pero hacerla conlleva muchos recursos y es por eso que se tiene a este nivel de desagregación. Como les decía, la muestra, nosotros vamos a todos los departamentos. Sin embargo, la desagregación de la encuesta no puede ser departamental. Aquí tenemos algunas novedades que se van a implementar en la nueva ENEI y que ahora la boleta electrónica tiene una ubicación georreferenciada. Se va a traer esos puntos para poder hacer otros cruces, ¿no? También aquí tenemos un pequeño ejemplo de la boleta electrónica que se va a pasar en un celular. Es para celular y en algunos casos, como ustedes saben, o sea, cuando no hay internet, etcétera, hay problemas de violencia, entonces ahí se va a usar una boleta, pero no va a ser la misma boleta que ya conocemos, sino que también se varió la boleta y ahora es a colores. El motivo es que sea a colores, es que cada color está vinculado con el manual del encuestador para que le sea más fácil consultar algunos temas, por ejemplo, quiénes son ocupados o quién es un hogar, etcétera, etcétera. Y pues los indicadores que saca la ENEI pues son los del mercado laboral, que ustedes ya conocen, los ingresos, la caracterización sociodemográfica de las personas, el uso del tiempo. El uso del tiempo lo vamos a meter en esta ocasión, que es el que sirve para medir el trabajo no remunerado de las mujeres. Y también tenemos las características de la vivienda y el hogar. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, bien hecho. Ok, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que después de oír a Víctor y a Nelson, cambié bastante la perspectiva de lo que quería presentar. Lo primero, como dicen en México, me cayó un 20 en el sentido de aquellos teléfonos monederos que tenía que caer la moneda para que se conectaran, de algo que, a pesar de que es obvio, no lo había considerado. Generalmente se habla en Guatemala de las reformas de los macrosistemas. Se habla de mejorar la ley de adquisiciones, que ahorita es un tema caliente, mejorar la ley de servicio civil, mejorar todo lo relacionado con la Contraloría, con el Sistema Nacional de Planificación, con el presupuesto. Y esto es algo que está bastante, digamos, grabado en piedra en la discusión nacional respecto a estos temas. Pero cuando hablamos de macrosistemas, nunca, al menos en lo que yo tengo uso de razón o que me he podido dar cuenta, se incluye dentro de los macrosistemas los sistemas de información. Entonces, eso es una cuestión interesante, porque ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder hacer un seguimiento adecuado de las políticas públicas, del funcionamiento
de las instituciones de gobierno si nosotros no tenemos la información para poder hacer el monitoreo y evaluación de lo que hacen. Entonces, primero, reconozco aquí mea culpa. De aquí en adelante, cuando hable de reformas de macrosistemas de gestión pública, habrá que incluir también el Sistema Estadístico Nacional como la base fundamental para generar la data que permita luego evaluar y tomar decisiones que permitan mejorar y optimizar las políticas públicas. Número 2, algo que ya mencionó Nelson, que es importantísimo. La ley del INE, como lo mostró Nelson, data del año 85, hace casi 40 años. En esos 40 años, el escenario, el paisaje mundial de cómo se construyen las estadísticas cambió dramáticamente. El solo advenimiento del Internet, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los datos masivos, el Big Data, las nuevas herramientas que mencionaba Nelson del data mining y todo este montón de cuestiones, sumado a la proliferación de registros administrativos gracias a la informática, pone el reto de administrar un sistema estadístico nacional en otro nivel que no pudo ser concebido hace 40 años por la sencilla razón que estas cosas no existían. Entonces, tenemos una ley que creo que es una ley hija de su tiempo, que reemplazó a la Dirección General de Estadística fundada en 1953. Pero 40 años después de fundado el Instituto Nacional de Estadística, el paisaje mundial de cómo se construyen las estadísticas verdaderamente es otro. Y sobre todo, aquí es muy importante, alguna vez decían es que somos el Instituto Nacional de Encuestas. No, no es de encuestas, es de estadísticas. Pero las estadísticas no necesariamente se construyen a partir de las encuestas, aunque son muy importantes. Se construyen sobre todo en base a registros que las propias agencias de gobierno llevan de múltiples temas. Y aprovecho para explicar por qué el tema que está en sus pantallas. Yo fui contactado por la Agencia de Cooperación Alemana para evaluar el Sistema Nacional Estadístico dentro de la Agenda 2030 para evaluar cómo se podía hacer para mejorar la medición de los ODS. Quienes han tenido el placer o el dolor de hacer esas evaluaciones se darán cuenta que los ODS tienen, bueno, en el caso guatemalteco se han identificado 440 indicadores, pero cuando uno va a buscar las fuentes de cómo hacer las medidas periódicas, las mediciones periódicas, resulta que al final todo se resume en lo que nos está explicando Nelson. O es la NICFAM, o es la ENCOBI, o es la ENEI, o son mediciones puntuales que realizan instituciones específicas. Pero no hay un sistema que periódicamente se dedique a producir datos en todas las dimensiones de los ODS. Y digo esto porque un proceso como los ODS requiere de un gran esfuerzo de coordinación. Nelson lo mencionó y solo los que han estado metidos ahí saben qué son las, hasta a mí se me olvidó el nombre, las estrategias de desarrollo estadístico, las SGEE, o las Excel, como se llaman. Porque el Banco de Guatemala, si ustedes se dieron cuenta en lo que nos explicaba Víctor, lleva una labor de coordinación muy interesante. Y de alguna manera, y aquí permítanme que me ponga otro sombrero, que yo actualmente soy representante del sector privado en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística. Vengo a hablar como usuario en 2020, pero hoy también hablo como responsable de la conducción del Instituto Nacional de Estadística. Yo cuando oigo hablar a Víctor como habla, digo, queda el pelo blanco. El banco se está metiendo en una función que le corresponde al INE, porque la producción de cifras oficiales le pertenece al INE. Ellos podrán publicar el PIB con todo cariño, con el sello Banco de Guatemala, pero la oficialización depende de nosotros. Pero no estoy aquí sí me estoy poniendo celoso, pues, pero no vamos a hacer nada al respecto. ¿Saben por qué lo digo? Porque la labor que hacen es muy buena, pero esa labor tan buena que hacen es primero por la fortaleza institucional, por la capacidad técnica, por los recursos que tienen y también por una razón importantísima. Con todo respeto, no estoy haciendo de menos el trabajo que hacen, pero tienen las mejores fuentes de información del país. La información fiscal, conectados con el Ministerio de Finanzas, la información tributaria, conectados con la SAT, la información bancaria, conectados con la Superintendencia de Banco, la información monetaria, que ellos mismos la generan. Entonces,
ese éxito del Banco de Guatemala, que lo reconozco aquí, también es función de que están haciendo todo este trabajo en los casos donde hay más desarrollo en la medición, sistematización y recolección de la información. Al pobre Nelson le toca recabar información de cuántas hectáreas de selva se quemaron en el último año debido a, qué sé yo, a fuegos de origen espontáneo. O sea, ¿en dónde está ese tipo de información? Él hablaba de las mujeres, madres, jefes de hogar. Bueno, esa información, si no la obtenemos de una ENEI o de una ENCOBI o de una ENICFAM, ¿cómo hacemos para poder medir mes con mes o año con año ese tipo de datos? Entonces, en materia de los ODS, lo que terminamos teniendo es un menú muy bonito que no podemos actualizar y muchas veces no podemos medir. Pero el ejemplo de los ODS es un ejemplo interesante porque nos muestra el reto principal que tiene administrar un sistema estadístico. Cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de actores que se rigen por sus propias normativas y que cumplen una función determinada. Actores que se interconectan entre sí, tienen que tener vías de comunicación, pero sobre todo que se retroalimentan para poder hacer mejor su función. En este sentido, las agencias de gobierno, las instituciones de gobierno que generan datos, que generan información, porque no, la estadística implica un proceso de transformación, se conecta con el Instituto Nacional de Estadística y debería haber una retroalimentación positiva donde a partir de las directrices del Instituto de Estadística, como sucede en el caso del Banco de Guatemala, se generan estadísticas oportunas, estandarizadas en función de metodologías internacionales, etc. Y además de eso, un sistema tiene la capacidad de poder adaptarse. Cuando adoptamos esta visión de sistemas y juzgamos lo que pasa con nuestro sistema estadístico nacional, a la conclusión que llegué yo como usuario, haciendo una evaluación del sistema estadístico nacional, es que su principal problema es la ambigüedad normativa en lo que concierne a jerarquías, quién es el que manda en materia estadística. Si Nelson va al Ministerio de Salud a querer mandar, puedo asegurar que cortésmente le van a abrir la puerta para que se vaya por la puerta de atrás, porque en materia de salud la rectoría la tiene el ministerio. Número 2, ambigüedad normativa en jurisdicciones. Hasta dónde llega el INE y dónde termina su función fuera de nuestro edificio en la zona 1. O sea, si el INE, si nos quisiéramos ir a meter con Víctor, Víctor cortésmente nos diría, miren muchacha, aquí este es mi gallinero. Afortunadamente hay buenísima relación con el Banco de Guatemala y se trabaja junto. Además, ambigüedad en las funciones y en las responsabilidades. ¿De quiénes? De todos los actores que se conjuntan en el sistema estadístico nacional. Y aquí una cuestión que Nelson mencionó, que uno si uno no toma un momento y repara en ello, uno no se da cuenta. Nelson fue muy transparente cuando dijo que el CEN cobra vida jurídica en el reglamento de la ley del INE. Entonces imagínense ustedes a una institución, que también lo tengo que apuntar porque siempre se me olvida, descentralizada y semiautónoma, una categoría ochentera que ya no se utiliza, cuyo mandato se origina en el reglamento de su ley para coordinar a las distintas instituciones públicas que generan información y que generan datos. O sea, Nelson, aquí nos consta lo que le toca, porque al final, aunque existe el mandato es un mandato relativamente débil jurídicamente hablando y que además entra en conflicto con la normativa específica que cada institución tiene. Si alguna vez quieren jalarse los pelos, que no tengo yo, vayan a ver la Oficina de Control de Productos Farmacéuticos en el Ministerio de Salud. Ellos publican información, publican sus bases de datos, pero cuando uno pregunta por la metodología estandarizada, no existe. Cuando uno pregunta por los mecanismos de depuración, no existen y son completamente transparentes. Entonces, ahí hay un lugar donde se pudiera hacer una interacción y una construcción entre INE y Ministerio de Salud. Pero el problema es cuando llega al nivel operativo la coordinación. Entonces, los mandatos que nos da la ley
o que en este caso tendría Nelson, no necesariamente tienen el poder para obligar al Ministerio de Salud a obedecer o a cumplir con los mandatos en materia estadística del INE. ¿Por qué? Porque en la Ley Orgánica del Ejecutivo, cuando se habla de las funciones y las responsabilidades del Ministerio de Salud, no dice generar estadísticas. Entonces, ¿de qué cuenta va a llegar el Instituto Nacional de Estadística a decirle al jefe de informática, mira, hermano, aquí las rancheras se cantan de esta manera? Entonces, en la práctica, mucho del problema se origina de esto. ¿Cuáles son las principales causas? La inconsistencia en el marco legal, ya lo mencioné, la alta dispersión en los procesos asociados a la actividad estadística. Como no se reconoce en las instituciones de gobierno específicas que generan información la función estadística, entonces ustedes tienen dispersa la información dentro de un mismo ministerio en múltiples lugares. Entonces, poder hacer esa labor de conformación termina siendo extremadamente complicado. Y lo otro es lo que les decía, que la función estadística no se reconoce como función esencial en las entidades de gobierno que conforman el CEN. ¿Cómo pensar acerca de esto? ¿Sí? Y básicamente lo que nosotros hicimos en este estudio, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque no hay necesidad de inventar el agua azucarada. Ya Naciones Unidas tiene una metodología para el aseguramiento de la calidad de las estadísticas oficiales. Entonces, ya Naciones Unidas, que sufre de esto en la mayor parte de países en desarrollo, ha desarrollado una metodología para evaluar y para mejorar el cumplimiento de las estadísticas de las oficinas de estadística. En este trabajo que GIZ tuvo a bien apoyar, lo que se evaluó básicamente fue el funcionamiento del sistema estadístico, que es uno de los niveles de la metodología. Pero además de eso, también se evalúa el ambiente institucional, que en este trabajo no se evaluó. Se evalúa la producción estadística, que es lo que nos estaba contando Nelson ya en lo específico, y además se evalúa la calidad de los productos estadísticos. Solo para que ustedes tengan aquí en términos generales, esta metodología establece 87 requisitos y tiene 361 criterios que hay que evaluar. En este trabajo evaluamos 69 de los 361 criterios y 35 de los 87 requisitos. ¿Qué resultado obtuvimos? En esencia, en lo que es administración del CEN, que tiene 3 principios, que es la coordinación, la administración del relacionamiento y la administración de la normativa. Es decir, el sistema coordina, administra cómo se relacionan los actores y administra la normativa. El resultado que obtuvimos después de hacer esa evaluación de un proceso de revisión legal, entrevistas, etcétera, es la siguiente. En coordinación del CEN, de los 23 criterios, 17 no cumplen con lo que establece la normativa. De los 4 requisitos, 2 no cumplen. Entonces, si juzgamos nuestro sistema estadístico nacional en base a las mejores prácticas en lo que es coordinación, la coordinación en esencia no cumple con lo que manda la normativa. Cuando analizamos nuestro sistema desde la perspectiva del relacionamiento, resulta que de los 29 principios, 48 no cumplen y 8 cumplen parcialmente. Entonces, hay algunos de estos elementos quedaron contenidos en nuestra normativa, algunos de estos a trabas y reempujones se logran cumplir, pero en esencia el cumplimiento es un cumplimiento parcial. Y aquí estamos siendo benévolos, pues, porque ¿se cumple o no se cumple? El cumplimiento parcial deberá ser, no se cumple. Y cuando vamos a la administración de la normativa común, de los 17 criterios que se evaluaron, 13 no cumplen. Entonces, cuando uno mira los 69 criterios de los cuales está constituido la administración del CEN, resultan que 64% no cumplen con lo que manda la normativa. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque si ustedes miran esto, se van a dar cuenta que no es la reforma legal del Instituto Nacional de Estadística, donde se genera la Oficina Nacional de Estadística, es importante, pero no basta con reformar la ley del INE para que esto funcione bien. Si ustedes analizan la ley del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México,
Lo que hacen en el artículo 1 es que crean el Sistema Estadístico Nacional como un sistema a nivel federal, donde todas las unidades de gobierno, incluido el INEGI, se van a tener que conectar. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque en el Congreso, esta ley de cuando en cuando hay graciosas ocurrencias de reformar. Reformando la ley del Instituto Nacional de Estadística podemos darle más fortaleza, más recursos al instituto, pero no vamos a poder resolver el problema sistémico, porque el problema sistémico, su debilidad principal está, como ustedes ven aquí, en el relacionamiento y en la coordinación, donde no se cuenta con mecanismos que faciliten la coordinación y no se cuenta con una normativa según el estándar internacional que permita la interacción. Entonces, no nos sorprende, no debería sorprendernos que el relacionamiento termine tan complicado. Y tampoco debería sorprendernos que el Banco de Guatemala tome el protagonismo que toma, porque al final tiene un mandato muy específico, con información muy específica y con un espaldarazo del Fondo Monetario que le da todo el marco para hacerlo. Y tampoco nos sorprenda que el Instituto Nacional de Estadística termine haciendo encuestas, porque al final es sobre lo que tenemos control en la producción. Lo demás es realmente administrar una orquesta donde no existe una partitura, donde cada quien lleve el instrumento que se le ronca la gana y donde no aceptan que hay un director de orquesta que marca qué hay que hacer, sino cada quien lleva su rola que más le gusta y la está interpretando. ¿Cuáles son los problemas generales? Muy brevemente, yo creo que la autonomía funcional y financiera del INE es importantísima, pero junto con eso, por favor, miren los otros problemas. Los mecanismos existentes de coordinación y de la rectoría técnica del INE no le otorgan las facultades para su mandato. La organización del CEN y la obligación de coordinación no está normada de forma precisa y clara. Las limitaciones operativas al ejercicio de la función rectora del INE en materia estadística y sus obligaciones de coordinación, lo que les decía, existe. ¿Saben cómo es esto? El INE tiene la rectoría, pero la función no existe en las instituciones de gobierno. Entonces, al final, poder lograr este relacionamiento es una cuestión más bien de buena voluntad, de seguimiento. Si podemos hablar de las OCSE si quieren. Y finalmente es que en el 83 no se reconoce la importancia que tienen las fuentes alternas de información en este día, que se puede recoger información por métodos modernos, electrónicos, y que no implican necesariamente tener las máquinas tabuladoras que había en tiempos de la Dirección General Estadística y René Arturo Orellana y el doctor Arias de Blois. Hoy eso ha quedado superado. Entonces, de esa cuenta, yo sí quiero terminar básicamente diciendo que es importantísimo que entendamos que hay un pilar más en los macrosistemas, que es el Sistema Estadístico Nacional, y que el problema de ese Sistema Estadístico Nacional hoy, a nuestro juicio y a juicio de los expertos que consultamos, es la ambigüedad normativa, en donde se crea la autoridad y se regulan las funciones y obligación de coordinación. Entonces, ¿es importantísimo el sistema? Sí, hay que reformarlo, pero lamentablemente esa reforma implica una coordinación a nivel general dentro del sector público y con el sector privado, que hoy nuestra legislación no lo contempla, pero que la reforma no basta con enfocarla en el Instituto de Estadística, porque el Instituto de Estadística al final es un elemento más dentro de un sistema más amplio. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Voy a ser breve porque a veces no me dejo traer presentación. Pero quisiera partir del título del foro y los invito a una reflexión al respecto de ese título. Dice Sistema Nacional de Información y las Políticas Públicas. Ya sabemos que en Guatemala de ninguno de los dos funciona. Ni funcionan las políticas públicas de cualquier ramo que se les ocurra, ni funciona un sistema de información de cualquier ramo que se les ocurra. La única estrellita la merece el Banco de Guatemala,
Y a diferencia de lo que piensa Hugo, yo sí pensaría que de repente conviene que el Banco de Guatemala haga más de lo que viene haciendo bien. Si hace buenas estadísticas, ¿por qué no pensar en que una entidad con autonomía funcional y financiera, que para aumentar su presupuesto solo aumenta la emisión monetaria, puede hacer 10 encuestas más? O sea, perdón, pero así es. O sea, es broma, mi estimado. Es broma. Lo he pensado. Es broma, pero es cierto, o sea, es incomparable. No se puede ni pensar en comparar la experiencia del INE en el Banco. Hay un abismo así del tamaño más grande que el que se hizo en Villanueva. No se puede. Con autonomía funcional y financiera podemos esperar que el Banco de Guatemala siga haciendo bien lo que hace bien. Y sinceramente, yo esperaría, de repente el Vanguard se anima. Por ejemplo, les cuento un detalle del Banco de Guatemala. Ellos tienen la matriz de empleo e ingresos por actividad económica. Quienes no la han visto, los invito a verla. Un detalle de empleo e ingresos de los trabajadores con una minuciosidad exquisita. O sea, hay ahí más de 100 actividades económicas para las cuales se tiene que obtener información de empleo e ingresos. Pero resulta que no hay datos de 2020 porque depende de la encuesta de empleo que hace el INE. Y el INE en 2020 no pudo hacer encuesta de empleo. Entonces el banco no puede actualizar su matriz de empleo e ingresos para 2020. El dato se quedó en 2019. Esperamos ya el otro año sí ver el dato de 2021. Pero volviendo a mi intervención inicial, en Guatemala no funcionan las políticas públicas, ni funcionan los sistemas de información. ¿Pero qué será? Ahí sí que, ¿qué será primero, el huevo o la gallina? ¿Será que no funcionan las políticas porque no funciona el sistema de información? ¿O será que no funciona el sistema de información porque no funcionan las políticas? Hoy en la mañana, participando en un foro, vi una frase que me pareció muy apropiada para este foro. Planificar mal es planificar para hacer mal. O sea, si yo no planifico bien, no hay forma de esperar que eso que planifiqué salga bien. Y cuando se planifican políticas públicas, se debe planificar el sistema de información que va a alimentar las actividades de seguimiento y evaluación. Si no, no voy a poder evaluar mi política. Y si no la evalúo, no voy a poder saber qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué necesito mejorar. Entonces, perdón, pero creo que el problema viene de más atrás. El problema es que no planificamos correctamente las políticas públicas en Guatemala. Entonces pareciera que el sistema de información no hace falta. O sea, ahí lo vemos que, ay, qué jode Maúl otra vez con sus cuentos del INE, porque tengo varios años escuchando a mi amigo del tema. Nunca, jamás va a responder el INE sí. No hay demanda de información real, demanda real por la información del INE, que es si vamos a evaluar políticas públicas, algo que no se hace en Guatemala. En Guatemala no se hace evaluación de políticas públicas. Mientras no hagamos evaluación, no vamos a necesitar sistema de información. No hay. Pues si no hago, ¿para qué la necesito? O sea, es como lo que hace el banco. El banco tiene un set muy rico de información, pero resulta que mucha de repente no es necesaria para su labor fundamental de su política monetaria. Que le sirve, sí, porque cuando va al Fondo Monetario, el fondo le pregunta, mire usted, pero me hace falta ver esta información de su país. Si usted es bueno para hacer información, póngame también esa otra. Literalmente eso le pasa cuando el fondo viene a supervisar por el mandato anual que hay de evaluar todos los años, pues resulta que a donde va a pedir información es al Banco de Guatemala, la que necesita el fondo para evaluar. Entonces creo que sí, un tema fundamental es pensar en hacer correctamente las políticas públicas, que lleva, como saben ustedes, una fase inicial de diseño, que es la planificación, y en esa planificación, si nunca jamás incorporamos cómo vamos a evaluar, pues obviamente nunca vamos a preocuparnos por tener el sistema de información necesario para evaluar. ¿Sí? Hace poco participé en un foro de una doctora, hizo una presentación, ella hizo un análisis de las causas de mortalidad en Guatemala, distribuidas por departamento, con los registros de mortalidad del Ministerio de Salud Pública. Pues ella hizo todo el análisis riguroso con su metodología y todo. Y los otros doctores que la escucharon, sus preguntas fueron,
en el sentido de que en Guatemala no se registran correctamente las causas de la mortalidad en un gran porcentaje de casos. Y entre doctores se miraban las caras y literalmente lo admitían. Resulta que al final, y eso lo aprendí ese día, resulta que al final casi todos mueren o vamos a morir de un paro respiratorio. Y resulta que esa es la causa de muerte que anotan. Entonces, conclusión, en Guatemala, cuidadito, vas a morir de un paro respiratorio, porque la estadística eso dice. Perdón, pero ese es el problema de los registros. ¿Por qué razón? Porque como no evaluamos, ¿qué necesito mejorar en mi atención médica hospitalaria para reducir la mortalidad en Guatemala? Resulta que como no evalúo mi política, que no evalúo mis intervenciones, ¿cómo mejorarlas? Pues no me preocupo por la información. Y así como los médicos registran en un gran número de casos la causa de la mortalidad, muy probablemente pasa lo mismo en muchísimos otros ramos del servicio público, en educación, en cualquier otro que se les ocurra. Y luego lo otro, ¿verdad? Como no hay evaluación de políticas, no hay evaluación de resultados, pues resulta que sinceramente a muchos funcionarios no les interesa que quede registrado lo que se hace o no se hace. Por ejemplo, en Guatemala no hay un registro de los proyectos de inversión pública. CGPLAN trata de hacer algo con su Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Pero ya hemos visto, quedó ampliamente demostrado cómo en años pasados le mandaban información falsa a CGPLAN para su portal, videos de proyectos que eran de otro momento, de otra área. Y CGPLAN, pues, genuinamente en su labor de registrar información, lo registraba como supuesto de avance de proyecto. Cero capacidad de verificar la información, cero capacidad de aplicar control. Entonces creo yo que sí, es un tema, no pueden desvincularse los temas, por eso realmente aplaudo a la iniciativa del CES de combinar los dos temas en el título, porque realmente son un solo tema, no son dos temas. Si quiero hacer buenas políticas, tengo que tener buena información. Si no estoy dispuesto a hacer buenas políticas, no me interesa si la información sirve o no. Y creo que es un reto nacional el título de la agenda estratégica del CES, ¿verdad? ¿Qué país queremos? Pensemos no en 10 políticas, pensemos en una política. Una, hagamos bien, empecemos por una. La que quieran. La infraestructura, la de seguridad alimentaria, la educativa, la de salud. No pensemos en las 10 porque no nos vamos a dar abasto. Posible, no tenemos capacidades de implementación de políticas en Guatemala ya quedaron lamentablemente muy debilitadas. Tenemos a los señores diputados haciendo nombramientos de técnicos en los ministerios de Estado. O sea, ¿cómo esperamos que el MAGA nos dé un buen servicio de extensión rural si resulta que el diputado le mandó el listado de los 100 técnicos que debe meter a la planilla? Imposible. Yo al MAGA no le pido nada, mejor prioricemos una política, entonces, y un buen sistema de información de esa política. A mí hay una, y de repente voy a decir algo impopular, pero a mí hay una que me gusta. La política de competitividad y el índice de competitividad del Foro Económico Mundial con sus 12 pilares de competitividad. Miramos una. Mi sesgo de economista, ¿verdad? Pero miramos una. Y luego vamos viendo cómo nos va. Pero de lo contrario, esperar que, como muy bien dijo Hugo, o sea, miren, si ni siquiera la Constitución dice que la coordinación de las políticas sectoriales la hace la vicepresidencia, ni siquiera esa funciona, menos vamos a esperar que va a funcionar la pobre coordinación del INE. O sea, si no tiene ni siquiera capacidad de convocarlos. Ya vimos que Bernardo tiene más capacidad de convocatoria que el INE. No, entonces creo que es un tema, invitación, disculpen el atrevimiento. A ver, me dijo que podía decir lo que quisiera hoy. Tienen la culpa, reclámenle a él. Un tema, y empecemos por un tema. Y juguemos medio tiempo del partido con ese tema, y si nos va bien, pues ya llamamos al refuerzo y metemos el segundo tema. Pero es una invitación porque de lo contrario, no, esperar que el Congreso vaya a aprobar una buena ley del INE. No va a ocurrir.
A Hugo no le gusta que el Vanguard haga más estadísticas, entonces no va a ocurrir. Entonces, creo yo que, disculpen el atrevimiento, pero sería la invitación que haría. No son dos temas desvinculados, es un solo tema y el origen está en la falta de demanda de información porque no hacemos evaluación de políticas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los expositores por todas las ideas que han compartido. Yo, mientras me preparaba para esta exposición, pensaba mucho en cuál es el uso que los ciudadanos le damos a las estadísticas. Y creo que hemos pasado por una pandemia y que levante la mano el que nunca controló el semáforo del COVID, el que no tenía una celebración en la puerta y estaba controlando si habían verdes, anaranjados o rojos, porque nuestra vida dependía prácticamente de las estadísticas, ¿no? Ese semáforo estaba construido con base a las estadísticas. Los propios foros del CES dependieron en el número de convocados, en celebrarlos presencialmente y virtualmente a raíz de las estadísticas. También como usuarios de estadísticas nos topamos con esa misma situación que estaba mencionando Eric, aquellos doctores que decían, ¿fue por COVID o fue por mal del corazón? Ponele mal del corazón. Nos topamos con eso y decimos, ¿en dónde está la estadística pura y real que nos refleje cuál ha sido el saldo de la pandemia? Y así pueden haber muchísimas más y de los usos que nosotros le podemos dar a las estadísticas como ciudadanos, pero la importancia de este foro es la política pública, aquello que se define, aquello que se realiza, aquello que se planifica. ¿Para qué? Para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual nos hemos organizado. Yo quiero arrancar, vamos a plantear una pregunta para cada uno de los expositores y el tiempo va a ser de respuesta breve. No sé si van a colocar un minutero, pero habíamos trazado originalmente 3 minutos, si se pueden circunscribir a los 3 minutos. Y quisiera arrancar con Víctor. Nos han anunciado ya de la puesta en marcha, prácticamente 67% de realización de la encuesta de ingresos y egresos, gastos del hogar y de la ENEI. Y la pregunta inmediata es, ¿cuál es la expectativa que puede tener el Vanguard al recibir los resultados? La expectativa de nuevos precios, del índice de precios del consumidor. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen al ver que está prácticamente ya a las puertas de ser concluida? Muchas gracias. Una excelente pregunta porque es un tema de un alto interés de parte del Banco Central. Comentar que hemos estado muy atentos al desarrollo de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. De hecho, hemos sido una de las instituciones que ha estado impulsando desde 2017-18 que se actualizara la encuesta, dado que la anterior, ENIGFAM, como se conocía, data de 2009. Entonces, en aras de que no rebasara los 10 años digamos, recomendado como mejor práctica internacional, estuvimos bastante pendientes de que se realizara esa actualización por diversos motivos, incluyendo la pandemia que interrumpió muchos de los planes institucionales. La encuesta de ingresos y gastos de los hogares, como se denomina ahora, se está levantando a partir de este año. Y tal como comentó Nelson, se espera que en enero ya concluya el operativo de campo y viene la parte más importante y es la
el análisis y depuración de datos que permitirá contar con una nueva canasta de hábitos de consumo de los guatemaltecos. Definitivamente no tenemos los mismos hábitos de consumo hoy, en 2022, respecto a los que teníamos en 2009. Han transcurrido pues, ya 12, 13 años y claramente en este momento nosotros consumimos diversos bienes y servicios que tendrán una composición de la canasta de bienes y servicios distinta a la que en este momento está vigente. Y más importante aún, que esta se convertiría en la nueva canasta para la recolección de precios del índice de precios al consumidor, lo cual nos daría también ya una actualización de el indicador que nosotros tenemos dentro de nuestra misión como más importante, que es el nivel general de precios. Por lo tanto, a nivel del Banco de Guatemala, pues tenemos una expectativa muy alta. Estamos con todo el interés y también hemos transmitido al Instituto Nacional de Estadística todo nuestro apoyo a nivel técnico en cuanto a lo que podamos hacer ya en esta labor, en esta etapa que viene del análisis de los resultados. Muchas gracias. También muy interesante, Nelson, todos los productos que nos mostró que está produciendo el INE. Interesante ese estudio sobre mujeres que son jefas del hogar. Y pienso en todo lo que está en nuestra canasta básica o canasta vital ahora que no estaba en el 2009. El consumo de datos, por supuesto, cuánto consumimos los guatemaltecos para estar conectados. Nelson, la pregunta es, cuando estén publicadas las bases de datos, tanto de la ENEI como de la NIG 2022, ¿cuáles cree que son las políticas públicas que pueden desarrollarse a partir de esa publicación? Por supuesto, puede ser una lista innumerable, pero como nos invitó Eric, pensemos en una. Yo le diría, pensemos en tres, si rápidamente usted puede imaginar los datos que se están recolectando y las políticas públicas que se pueden trazar a partir de los resultados. Bueno, no sé si tengo el micrófono. Bueno, pues nuevas políticas públicas, pues yo pensaría que ya hay suficientes. Ahorita acabo de venir de la Universidad del Istmo y estábamos viendo que hay más de 60 políticas públicas. Lo que sucede es que a veces todas las políticas públicas no se adicionan con los datos correspondientes, entonces o les falta el acuerdo gubernativo o el acuerdo ministerial, entonces están ahí. Pero, o sea, más políticas públicas, yo creo que más que todo sería cumplir las que ya están, porque hay muy buenas y hay unas muy bien planteadas. Solo sería de, como le digo, dotarlas de datos. En lo que usted se refiere a la ENIG, pienso que nos puede dar sorpresas en el sentido que por la pandemia quizás los hábitos de consumo han cambiado. Usted ha visto que ahora hay más cosas como digitales, ¿verdad? Más plataformas de solicitud de comida, por ejemplo, de solicitud de medicamentos. Eso no había antes, uno iba a la farmacia con toda confianza, pero ahora las personas a veces prefieren pedir comida o prefieren ya no ir a los establecimientos, sino que se los lleven. Si uno quiere comprar un mouse o un accesorio de computación, también pues pide que se lo lleven. Entonces yo pienso que sí ha pasado alguna transformación en el hábito de consumo. Puede ser que esto sea un fenómeno puramente urbano, ¿no? Pero ya lo veremos con las bases de datos. Bueno, nuevos hábitos de consumo para estar atentos y definir nuevas políticas públicas. Maúl mencionó sobre la necesidad que tiene un sistema nacional de información de conectarse con otras fuentes también recolectoras de datos. Vimos un catálogo de nuevos productos que son recolectados por el INE. La pregunta es, ¿qué otras encuestas o qué otros registros considera necesarios, aparte de los que nos están presentando y que son necesarios y vitales ahora cuando nos sentamos a hablar de políticas públicas en el país? Sí, interesante pregunta.
El gran reto que se tiene en materia de articulación del sistema estadístico es que ustedes mencionen cualquier área de acción de gobierno, ustedes van a encontrar que hay sistemas informáticos ya implementados para mejorar la gestión, van a encontrar que hay departamentos de informática a cargo de la administración de todos los recursos tecnológicos, se van a dar cuenta que hay responsables de tener al día los sistemas de información, pero lamentablemente lo que no se tiene son las metodologías para transformar esa información en estadísticas. Entonces, si yo pudiera decir cuál es el menú de opciones, el menú de opciones es prácticamente infinito, porque solo para mencionar el Ministerio de Salud, habría tanta área de mejora, como mencionó Eric, que podríamos empezar desde la información que se recoge en el puesto de salud hasta la información que sale en materia de las funciones en los hospitales nacionales. Pero el problema es que toda esta información se maneja con los criterios técnicos de cada disciplina, lo cual así debe ser. Pero la metodología estadística lo que busca es hacer que sean mediciones rigurosas, comparables, reproducibles a lo largo del tiempo. Entonces, yo te diría, Claudia, que la verdad, aquí tal vez yo me iría por la de Eric. Escojamos un caso donde queremos probar cómo funciona esta articulación. Ahora, lamentablemente, y aquí le doy la razón totalmente a Eric, de nada sirve que nosotros intentemos hacer funcionar un sistema estadístico nacional si no sabemos para qué lo estamos haciendo funcionar. Mientras la planificación de las políticas, la planificación de la actividad del Estado no mejore, no sabemos realmente para qué estamos generando información. Y yo quiero dejar esto diáfanamente claro, totalmente de acuerdo con Eric. Creo que nos hemos comido la historia que las políticas públicas son como una especie de varita mágica que va a resolver los problemas de la sociedad. En medio de la política pública y las personas está la capacidad productiva del sector público para transformar en hechos y resultados y mejora en el nivel de vida de las personas lo que se pone en la política pública. Y ahí es donde el engranaje no funciona. Entonces, digamos, creo que es importante, para responder a tu pregunta, buscar un caso sencillo donde se pudiera hacer y probar que se puede, para luego ir avanzando en los demás casos, porque en esencia la cantidad de información que hoy se genera dentro del sector público, no voy a decir que es infinito, pero es mucho más de lo que podríamos nosotros, un simple catálogo podría haber 10,000 variables. Entonces, lo importante es saber por dónde empezar con propósitos de aprendizaje. Creo que el sector público, también privado y sociedad civil, todos estamos generando una serie de registros de los que ni siquiera tenemos conciencia. Eric, su exposición fue libre y me llamó mucho la atención que decía usted, hay una experiencia que está funcionando y es el Banco de Guatemala. Tanto así que dijo, entreguémosle a él completamente la tarea de recolectar, organizar y analizar los datos. Y ya mencionó una institución que está funcionando e incluso también motivó cuál debiera ser la política pública que se escogiera, el índice de competitividad y sus 12 o 14 indicadores, pero quisiera motivarlo para que hiciera un esfuerzo y nos pudiera enumerar, así como mencionó el índice de competitividad, otras políticas públicas que debieran de ser puestas a prueba, no solo una, sino por lo menos llevarnos 3 en el corto plazo. Bueno, hay una que está siempre muy presente en el discurso oficial y que nunca tiene avance real, que es la política de seguridad alimentaria y nutricional. Guatemala arrastra un rezago de país africano de los más rezagados del mundo. Somos uno de los 10 países con mayor índice de desnutrición crónica infantil. Realmente es algo inadmisible para un país de ingreso medio alto. Resulta que por los criterios de clasificación del Banco Mundial somos considerados un país de ingreso medio alto. Eso suena bonito, pero resulta que a la par tenemos el índice de desnutrición crónica infantil más alto de América Latina, 46%. El doble que el segundo lugar, que es Ecuador, con 23%. Realmente es una vergüenza nacional y pues los presidentes siempre la llevan presente en su discurso y sin embargo pues cero avance real en la atención de este problema.
siguen muriendo niños por hambre en Guatemala. Realmente es inadmisible. Es una política. La segunda, ya que considero 3, es educación. Miren la historia, y está muy documentada la historia y casos comparativos de Corea y México. Corea y México en los años 60 tenían el mismo nivel de desarrollo económico y social. Ahí está ampliamente documentada esa historia. Miren dónde está Corea hoy y miremos dónde está México hoy. ¿Qué hizo Corea? Educación, educación y más educación. O sea, ciertamente en el corto plazo la educación no resuelve los problemas, pero en el largo plazo miren dónde está Corea. Es un líder, una potencia tecnológica mundial, indiscutible. México, pues con suerte aprendió a hacer los carros de las marcas menos populares en Estados Unidos, ¿no? Y la competitividad. O sea, se necesita empleo, hay una política de competitividad y un amplio consenso mundial de que la competitividad es la clave para el empleo. Gracias. Pues muchas gracias por mencionar otras. Tengo que agradecer la presencia de ustedes, pero también en especial la asistencia del viceministro de Política de Defensa y Planificación, el general Carlos Norman, también de la viceministra Cárdenas del Ministerio de Economía, del viceministro de Agricultura, Vinicio Arriaga, del representante de universidades privadas ante la Junta Directiva del INE, el licenciado Miguel Ángel Franco, y el representante de UFPA en Guatemala, Pablo Salazar. Muchas gracias por su asistencia a este foro. Tenemos palabras finales y conclusiones, así que yo dejo en el uso de la palabra a Arnoldo Aval. Sin duda alguna es propicio el momento previo a las palabras de cierre, reiterar el agradecimiento por la participación de tantas instituciones. Nos quedan, por ejemplo, los señores miembros de la Junta Directiva del INE, de la Municipalidad de Guatemala, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la Secretaría Presidencial de la Mujer, del Consejo Nacional de la Juventud, también la presencia de las universidades en lo individual, la Universidad Rafael Landívar, la Universidad del Valle de Guatemala y de instituciones de investigación como ACIES, Fundación 2020, del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIE. Para las palabras finales de este importante evento, dejo en el uso de la palabra a don Carlos Amador, presidente del Consejo Económico y Social de Guatemala. Muchas gracias. Antes que todo quiero agradecer a los distinguidos panelistas y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Yo lo que quisiera es hacer unas breves reflexiones de qué es lo que hacemos en el CES. En el CES nos dedicamos a buscar acuerdos, dialogar, abrir espacios, facilitar temas, y creo que eso es lo que hemos visto el día de hoy. Facilitamos un espacio para que diferentes especialistas nos digan cómo está la situación alrededor del tema. Y aquí creo que lo que hemos escuchado es de que hay muchísimo que hacer, por un lado. Por otro lado, nos dieron un espaldarazo tremendo, lo agradecemos mucho porque el tema del Sistema Nacional de Información o el Sistema Estadístico Nacional
es un macrosistema, es decir, es un elemento importantísimo del cual muy poca gente habla. Y bueno, lo que estamos logrando ahora es colocar el tema sobre la mesa para ponerle un poco de más atención. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros con esto? En esencia, queremos ser disruptivos. Y el espacio que abrimos hoy dio la oportunidad para hacer comentarios y visiones disruptivas, que ese es el objetivo de esto. Todos son bienvenidos para hacernos reflexionar y decir, bueno, ¿cómo movemos la aguja? Que ese es el otro elemento que andamos buscando. ¿Cómo movemos la aguja de los indicadores? ¿Cómo logramos cambios efectivos? Y en esto, a final de cuentas, a lo que llegamos es de que para alcanzar el país que queremos, que muchas gracias por mencionar nuestro documento, necesitamos llegar a los grandes acuerdos para poder tener reformas continuas y necesarias en los diferentes elementos para lograr fortalecer el Estado y lograr la funcionalidad que andamos buscando. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que hacemos. Confío de que la actividad del día de hoy ayude a alcanzarlo. Y nuevamente, muchísimas gracias. Muy bien. Al reiterar el agradecimiento por la participación de cada uno de ustedes, los invitamos cordialmente a una convivencia en este cierre de este evento. Muchas gracias.